Vamos a presentarlo a Julio brevemente para dar inicio a esta actividad. Julio, bueno, es secretario del Comité Nacional Argentina-BRICS, periodista, historiador y escritor, ¿sí? Ex integrante del Instituto de Revisionismo Histórico Manuel Dorrego, guionista también de algunas obras, entre ellas Cipayos, La Tercera Invasión, como para conocer algo de su obra y, bueno, invitarlos también a conocerlo más, a investigarlo, a buscarlo, consultarlo. Y bueno, es un gusto tenerlo acá con nosotros. Hoy se nos plantea la pregunta de guerras de religión en el siglo XXI, ¿no? Un poco eso rezaba el flyer. Invitación a la actividad, mientras se siguen sumando compañeros, compañeras, desde distintos ámbitos. Así que bueno, no sé, Dani, si vos querías hacer alguna introducción más, o si no, simplemente le damos la palabra a Julio. Un par de palabras más solamente. Bueno, en primer lugar, tengo una ya larga relación personal de amistad y compañerismo con Julio. Es un gran militante desde siempre. Y lo digo porque acá hay muchos jóvenes que por ahí no lo conocen demasiado. Y en tiempos de los gobiernos democráticos, tuvo una labor muy importante durante la gestión de Jorge Cosia en la Secretaría de Cultura de la Nación, que creo que fue la mejor gestión desde la democracia recuperada en esa área, por lejos, con el compañero Cosia, lamentablemente fallecido. Y Julio tenía una amistad personal y un compañerismo muy grande con Cosia, y participó de ese equipo en una actividad muy importante, muy destacada. Y en particular desde la Casa del Bicentenario, donde él también se desempeñó en tiempo de Cristina. Hemos tenido el placer de verlo ahí, siempre difundiendo el pensamiento nacional, latinoamericano, el ideal, digamos, de la patria grande, ¿no es cierto?, bolivariano y chavista y peronista. Y por otro lado, y también de la izquierda nacional, hay que decirlo, Abelardo Ramos y compañía. Y por otro lado, también ha sido una figura importante dentro del Instituto de Revisionismo Histórico Dorrego. Hemos tenido ocasión de organizar actividades acá en Santa Fe, inclusive en otras localidades de la provincia, donde ha disertado Julio. Siempre es un conferencista de mucha garra, polémico, no rehúye la polémica, pero muy leal en el debate. Y bueno, así que por ahí si se pica la charla posterior, no se asusten. Es un hombre de temperamento, de convicciones fuertes, nada más. Bueno, solo eso, y Julio, te dejamos en el uso de la palabra. Bueno, muchísimas gracias por las presentaciones. Es un gusto conversar con gente de las nuevas generaciones. Lo peor que puede pasarnos es romper esa relación entre las viejas y las nuevas generaciones de la política, porque no hay historia. Es decir, que cada uno que llega descubre el sol, sin darse cuenta que el sol ha existido siempre. Y eso no es bueno para la acción política, de modo tal que celebro esta invitación. Analizando, unas semanas después del ataque feroz, desmedido de los Estados Unidos y de Israel a Irán, y viendo un poco lo que pasaba y las fuerzas que se movían, no solo en Irán y en Estados Unidos y Israel, sino en el mundo alrededor de esto, y cómo de alguna manera tomaban partido sobre la situación, se me ocurrió pensar, y traté de desarrollar un poco la idea, de que en este enfrentamiento que está viviendo el mundo, tanto en Asia Occidental, para llamarlo correctamente, que no se llama Medio Oriente, porque si existiera el Medio Oriente habría que preguntarse cuál es el Oriente entero, se llama Asia Occidental.
y en parte se está jugando también en el centro de Europa. Contiene este enfrentamiento un elemento de carácter superestructural, ideológico, que tiene un matiz manifiestamente religioso. No es secundario que en Asia Occidental estén confrontadas dos grandes visiones religiosas, como son la religión musulmana y el judaísmo. Y se me ocurrió pensar que en realidad este enfrentamiento está expresando dos concepciones, está expresando de manera religiosa. Yo aclaro que no soy religioso, pero creo que la religión es una forma de la expresión cultural de la superestructura ideológica de los seres humanos. Está expresando dos concepciones del mundo. Por un lado, hay una religión tribal, típicamente tribal, como es el judaísmo. ¿Qué quiere decir tribal? Quiere decir que la religión judía es para los que se hacen judíos, es decir, que se integran a una nación religiosa separada de los demás que se llama judaísmo. Y por otro lado se enfrenta con el Islam en sus manifestaciones más conocidas, tanto el chiismo como los otros, que se me escapó el nombre, que tienen una visión universal, es decir, se conciben a sí mismos como una religión dirigida a la totalidad de los hombres. Ustedes saben que el cristianismo, Cristo, era un personaje de origen judío, nacido en Palestina, que pertenecía a la religión judía, a la religión mosaica, y que genera en su prédica una religión, el cristianismo, que a poco de la muerte de Jesús tiene un enfrentamiento. La religión comienza a expandirse por la costa del Mediterráneo, llegando incluso al continente europeo, y se discuten dos cosas, es decir, se enfrentan dos concepciones. Por un lado, la concepción de San Pedro, de Pedro, uno de los apóstoles, el principal apóstol, que plantea que para hacerse cristiano hay que circuncidarse. Hay que hacer la circuncisión porque hay que ser judío para ser cristiano. San Pablo, que era un judío romanizado ya, es decir, estaba incorporado al mundo romano, plantea que no es necesaria la circuncisión para hacerse cristiano. Y este hecho divide en dos la situación. Por supuesto, es aceptada la moción o la propuesta de San Pablo en lo que se llama el primer concilio de Jerusalén. Se reúnen los apóstoles y los seguidores de Cristo, y se reúnen en Jerusalén y discuten este tema. Y deciden no plantear la circuncisión como un mecanismo de ingreso a la religión cristiana. Y esto facilita a que ese cristianismo primitivo se universalice, es decir, se expanda por todo el mundo conocido entonces, en Europa y Europa Oriental, hasta que Constantino lo incorpora como religión de Estado del Imperio Romano. De no haber sido así, de no haber existido esta polémica, el cristianismo hubiera sido simplemente una secta del judaísmo. Esto por un lado. Entonces, el catolicismo, la Iglesia católica, se llama católica porque católico quiere decir universal en latín. Cató quiere decir universal. La Iglesia católica se define a sí misma como universal, dirigida a todos los hombres de todos los pueblos, de todas las razas, de todas las naciones, de todos los grupos humanos.
Algo similar sucede con la religión musulmana. La religión musulmana no es una religión étnica, racial o dirigida a una especie determinada de seres humanos, sino que también es una religión universalista. Esto está planteado por el propio Mahoma. Hay textos que no vienen al caso, que ratifican esta idea, y que ha tenido, como sabemos, una expansión, diríamos, universal, que le ha facilitado llegar hasta donde ha llegado, hasta la Asia Oriental, constituyéndose, por ejemplo, hoy Indonesia en el principal país musulmán del mundo, la mayor población musulmana en un país en el mundo. Con influencias inclusive en el seno de la República China, etc. Es decir, se expandió por todo ese mundo. En los Estados Unidos, contrariamente a lo que ocurrió en la América española, digamos, quienes llegaron a Estados Unidos eran miembros de sectas protestantes enfrentadas con el poder político de su estado. A ver, a partir de 1500 se produce en toda Europa un proceso de aparición de naciones. Se constituye la nación francesa, se constituye la nación española con los reyes católicos, se van constituyendo naciones, se constituye Inglaterra con Enrique VIII y aparecen las religiones nacionales. Un proceso de constitución de naciones llevaba aparejado una superestructura religiosa nacional. El anglicanismo no es más que una manera del protestantismo de los ingleses, a punto tal que se llama anglicano por inglés. Otras sectas protestantes inglesas entran en contradicción con el poder central del Estado y de la Iglesia oficial anglicana. Se constituyen en pequeñas sectas que huyen del Reino Unido, del territorio del Reino Unido, y se asientan en lo que consideran en su visión religiosa una nuevación, es decir, metaforizan el asunto de la Biblia y de Moisés en el desierto, 40 años y la llegada a Israel, lo metaforizan en su propia Odisea. Se van escapados de Egipto, es decir, de Inglaterra, se van a un nuevo mundo y descubren la tierra prometida que Dios les había asignado, que es los Estados Unidos. Y Estados Unidos se constituye como religión este tipo de concepción sectaria, no universalista, de la religión. La aparición, por supuesto, todo esto es lo que conformó, por así decir, la estructura ideológica de los Estados Unidos, munidos de un enorme individualismo. Estas iglesias, digamos, el universo de cada una de estas iglesias es su comunidad, es decir, es su templo y los feligreses que a ella concurren. Digamos, la órbita de acción, tanto del catolicismo como del musulmanismo, es el conjunto del género humano. Actúan sobre el conjunto del género humano y su ámbito es el del género humano. Esto que es esencialmente, digamos así, enfrentado con una concepción religiosa nacional de un Estado nacional, pues es como se consolidó la ideología protestante de distintos matices en Estados Unidos, los cuáqueros y todo eso. La aparición de nuevas iglesias evangélicas ratifican, a mi modo de ver,
esa idea de la novación, esa idea de una religión determinada para un sector de los seres humanos, no para su totalidad. Bajo el dominio o bajo la hegemonía del capital financiero entre los años 2000 hasta el 2000, digamos, desde el reaganismo hasta el 2008-2010, esas iglesias evangélicas tenían una idea globalizante que se expandieron por América Latina. Cada una de ellas actuando como una pequeña secta de elegidos, de gente que le ha sido revelada individualmente la verdad divina. Es así lo que producen o lo que pasa en las iglesias evangélicas. La crisis del sistema financiero hegemónico en los Estados Unidos, cuyo resultado es la aparición de Trump. No se olviden ustedes que Trump, el primer programa que plantea Trump es contra el capital financiero de Wall Street y la idea de reindustrialización de los Estados Unidos. En el marco de la concepción histórica de Estados Unidos, que no se ve a sí mismo como una nación poderosa más, sino que se ve como la nación elegida por Dios para dominar sobre la tierra. Lo que lo emparenta con el judaísmo que hoy predomina, el judaísmo más ultra que hoy predomina en el Estado de Israel y que expresa de una manera clara Netanyahu. Mientras que tanto Irán como la Iglesia Católica tienden a expresar una idea y a desarrollar una idea que Francisco verdaderamente le dio forma y la expresó con muchísima claridad, de fraternidad humana, que se opone a la idea, por un lado, de la religión tribal, y por otro lado se opone a la idea de la tribu dominadora, que es la concepción de los Estados Unidos, la concepción imperial de los Estados Unidos. Somos designados por Dios para gobernar sobre la tierra y sobre el conjunto de los seres humanos que no son norteamericanos. Tanto el catolicismo como el musulmanismo expresan otra cosa y entran en conflicto necesariamente con esta visión del mundo, a punto tal que semanas después que yo escribiera y pergeñara esas ideas, escribiera un artículo que está publicado ahí en la internet, aparece el enfrentamiento insólito de Trump con el Papa León, que además es norteamericano, aunque tenga una nacionalidad peruana, es de origen norteamericano. Y en esa confrontación se expresa claramente estas dos expresiones ideológicas. El mundo católico-musulmán está expresando la idea de un mundo universal y armónico, en donde no existe dominación de unos sobre otros, mientras que el mundo judaico, sionista, evangélico norteamericano expresa una idea de una tribu que domina sobre el conjunto de las demás tribus o grupos humanos existentes. En mi entender, este es el resultado ideológico, la expresión ideológica de lo cual es el verdadero conflicto que hoy se dirime en Irán, en Europa Oriental, y del cual los BRICS son una expresión política objetiva. La de un mundo que tiende a generar relaciones universales, igualitarias, civilizacionales, sin que exista una hegemonía de alguno de ellos sobre el conjunto. Esta es más o menos la tesis general que quería presentarles a ustedes a pedido de Daniel, acerca del matiz o el elemento superestructural religioso que tiene el conflicto en Asia Occidental hoy en día. Creo que he sido breve, pero estoy dispuesto a ampliar
largamente lo que he dicho. Gaby, no sé si querés decir algo. Bueno, agradecerle a Julio por la exposición. Si les parece, podemos ir anotando las preguntas en el chat para ordenar un poquito más Arrancamos. rápido la cuestión. No sé, Julio, ¿preferís de a uno las preguntas o No, como quizás que te quieran, como hagamos, resulte más cómodo y directo, claro, sin que te tanta vuelta, hagamos varias preguntas y las respondés más de un tirón? espontáneo. Yo quería aportar algo y saber qué opinás. Vos decías recién, a lo último, que bueno, el mundo católico y el mundo musulmán representan esta visión universalista y armónica, ¿sí? Creo que podríamos agregar también la cosmovisión china desde esta perspectiva, ¿no? No, sí, Desde totalmente, sin duda alguna. que, bueno, si bien es importante señalar que es muy distinta la del cristianismo y la del islam, porque, bueno, no hay una trascendencia o un dios trascendente en la cosmovisión china, sino hay una lógica de todo lo que está bajo el cielo que debe ser ordenado por el Dao, por el cosmos, por decirlo muy sucintamente. Pero bueno, esto de la interconexión, que bueno, se traduce también en un proyecto político, ¿no? Que tiene China y que hace poco lo agregó a la Constitución, que es esta idea de la comunidad de destino compartido para la humanidad. Ya el nombre dice muchísimo, ¿no? Me parece en este sentido. Sin duda, los chinos tienen la característica, la cultura china tiene la característica de no haber, esto me lo enseñaron hace años, 70 años, digamos, me lo enseñaron en la universidad católica donde estudié, que los chinos no tienen religión, no es un país religioso, tienen creencias, tienen tradiciones, tienen filosofía, tienen un pensamiento, pero no tienen lo que estrictamente se llama una religión, es decir, una relación especial con la divinidad. Y esa ideología, esa filosofía, esa tradición, tiene un carácter universalista, eso es evidente. Es interesante y es importante analizar y ver que el principal monumento de la civilización china, el único que según dicen se ve desde la luna, que es la muralla china, parece que es mentira eso, pero es lindo creerlo, que es la muralla china, es un monumento defensivo, no agresivo. Es para evitar que los invadan, no para atacar a nadie. Es decir, los chinos no se han expandido por ocupación territorial, sino que se han juntado creando hace 3.000 años una forma estatal que de alguna manera tiene una continuidad, a excepción de los 200 años, que no son nada, a excepción de los 200 años de 1800, 1900, tiene una continuidad extraordinaria ya les digo, más de 2.000 años. De modo tal que es cierto, los BRICS, de la misma manera, vamos a decir, de la misma manera el mundo hindú o indio, que tiene muchas religiones, pero que tampoco tiene una idea expansiva de su religión, no tiene una idea tribal, no se necesita ser indio para creer en Shiva. Si no hay ningún trámite de ciudadanía para creer en Shiva. ¿Me explico? Cosa que no es así en la religión judía, que conforma un grupo humano nacional y cultural. ¿Me explico? Sin afán de expandirse, sin afán de dirigirse al conjunto del género humano. De modo tal que lo que uno puede ver en los BRICS, que es un poco el tema que hemos venido trabajando con los amigos desde hace ya 2 o 3 años, lo que uno puede ver en los BRICS es esa idea de establecer relaciones entre iguales y, como dicen tanto Rusia como China, civilizacionales, es decir, donde se juntan
modos de ver el mundo, de distinta historia, de distintas tradiciones, y sin entrar en conflicto. Gracias, Julio. Le damos la palabra a Juan Cruz, que levantó la mano, y después Federico. Gracias. Yo una pregunta respecto al vínculo entre lo político y lo religioso que se verifica en la estructura política, y respecto de otros países del mundo árabe que por ahí no lo tienen tan presente, no sé, imagino una Arabia Saudita u otros países que incluso están alineados políticamente como más cerca de Israel y de Estados Unidos. ¿Por qué ocurre eso? ¿Por qué ocurre eso en el mundo árabe, que hay países como Irán, donde la religión parece ser mucho más, incluso mucho más mezclada con lo político, y países donde eso no se encuentra tan vigente? Sí, pues lo que ocurre es que, digamos, hay además de la diferencia entre los sunitas y los chiitas, que es una diferencia histórica que viene desde los tiempos de Mahoma, del primer heredero de Mahoma. Hay otras variantes como los wahabitas, que son este grupo de reyesuelos enriquecidos con el petróleo de Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, que en realidad no tienen un pueblo debajo, son entidades monárquicas que gobiernan, por ejemplo, en el caso de Bahrein, que gobiernan sobre una población que es mayoritariamente chiita y que está de acuerdo que tiene buenas relaciones la población con Irán, aunque no la tienen sus dirigentes, porque en realidad son una especie digamos, de ciudadelas inventadas por el colonialismo inglés y posteriormente por los norteamericanos sobre la base del petróleo. Digo, no constituyen naciones. No existe la nación Arabia Saudita, no existe la nación Emiratos Árabes Unidos. Es un oasis montado sobre los, digamos así, sobre los excedentes y la renta petrolera que han construido una ciudad millonaria, pero que no tiene ninguna raíz nacional. Eso no es una nación. ¿Me explico? Digo, puede ser un chiste. Ni siquiera es como Uruguay. Claro. ¿Puedo agregar algo, Julio? Sí. Sí, incluso hay un error provocado, ¿no es cierto?, por la propaganda permanente y perpetua del imperio y del dispositivo de producción de realidad de los medios hegemónicos y demás, que es la idea de Irán como un estado terrorista o de Hezbollah como una organización terrorista, y en realidad eso no es así, es completamente falso. Nunca ha sido. Nunca lo ha sido, ¿no es cierto? Exactamente. En realidad esto daría para otro encuentro, ¿no es cierto? Porque es un tema muy amplio, pero en general muchas de las organizaciones, de los grupos terroristas como Al-Qaeda o Estado Islámico, ISIS, surgieron justamente de la rama sunita, ¿no es cierto?, y wahabita. Como dice Julio, de hecho, Osama Bin Laden pertenecía a una de las ramas de la familia reinante en Arabia Saudita. Claro, digamos, claro. ¿no es cierto? Y en su momento fueron, digamos, utilizados por Gran Bretaña, Estados Unidos, para de alguna manera atacar a la Unión Soviética en Afganistán, ¿no es cierto? Cuando la Unión Soviética interviene en Afganistán para sostener un gobierno que era un gobierno comunista, de orientación comunista o socialista, frente a los grupos islamistas talibanes y demás, entonces Estados Unidos y fundamentalmente, pero también Gran Bretaña, Alemania, etcétera, todos sus aliados de la OTAN, ¿qué hace? Se dedican, y la CIA, ¿no?, se dedican a financiar, armar, etcétera, a los talibanes, ¿no es cierto?, y estos grupos, para hacerle la guerra, digamos, a los rusos en Afganistán. Esos grupos quedan funcionando y después son utilizados por
De hecho, hay una entrevista que le hicieron al que era el director de la agencia, digamos, antiterrorista o contraterrorista del gobierno de Trump, Joe Kent, que renunció ahora por estar en desacuerdo con la guerra de Irán. Y este funcionario de Trump, que fue militar, que peleó en la guerra de Irak, indudablemente un estadounidense patriota, digamos, pero que pertenecía al movimiento MAGA, renuncia con una nota de renuncia muy contundente, hablando de que la guerra contra Irán no estaba en el programa de MAGA, pero además, después en una entrevista posterior que le hacen, explica, y él era el responsable de la agencia de contraterrorista, ojo, del gobierno del Ejecutivo, explica cómo Estados Unidos, digamos de alguna manera, y sus aliados, financiaron a ISIS contra el gobierno sirio de Hafez al-Assad, por ejemplo. O sea, usaron a estos grupos islamistas radicales, los financiaron, los entrenaron, etcétera, para desestabilizar todos aquellos gobiernos que no eran aliados suyos, o que le ofrecían resistencia, o que molestaban a su principal portaaviones en Asia Occidental, Israel. Entonces, quiero decir, hay mucho verso, digamos, muchas cosas que se han instalado sobre el mundo islámico, pero mucha ignorancia también en nuestra sociedad. Una enorme No se conoce, ignorancia. no se sabe. Digamos, han usado los yanquis, lo han usado, les ha salido mal, porque después, en el caso de Afganistán, todo lo que armaron se les volvió en contra, porque en realidad lo que estaban expresando esos grupos talibanes era una resistencia. Muy bien, ahí estoy de acuerdo. Una resistencia a la presión política rusa, vista desde ellos como una especie de modernización forzosa, de occidentalización forzosa, que tiene que ver con otra historia, que es el desarrollo del mundo socialista en el mundo de Asia, y sobre todo en el mundo islámico, donde vino como una cosa de arriba, vino como una cosa impuesta por arriba, no como un producto de un proceso propio. Y los talibanes se le dan vuelta y los echan, además se tienen que ir de Afganistán. Se encargaron de echarlo a los rusos y de echarlo a los norteamericanos, por las dudas. Y después Occidente creó toda esta leyenda de la barbarie musulmana, de que las mujeres las obligan a cosas terribles. Tonterías, porque lo que se trata son de cuestiones culturales, ancestrales, de carácter civilizatorio, que no tienen nada que ver con digamos así, los patrones que establece Occidente sobre lo que está bien y lo que está mal. Y vemos hoy ante nuestros ojos que el gabinete ejecutivo del gobierno de Irán se trata de tipos que tienen 3, 4 másters en literatura, en idiomas, en filosofía, mientras que lo vemos a los norteamericanos, lo vemos a nuestro gabinete, y apenas saben leer y escribir. Entonces, toda esa idea de la barbarie, que todavía Trump lo sigue diciendo en sus discursos, es decir, habla de lo que es una bestia peluda, habla de los iraníes como si los iraníes fueran unos salvajes, y los iraníes es un pueblo cultísimo, donde además, dentro del mundo de Asia Occidental, es el que mayor participación tienen las mujeres en la vida universitaria. Entonces, son todas pamplinas. Ahora, usan un pañuelo, y sí usan un pañuelo, y digamos, ¿qué te importa? Si a vos no te lo obligan a usar. Bueno, a las mujeres hasta no hace mucho las obligaban los católicos a usar una mantilla para entrar a la iglesia, y nadie decía nada, no era considerado, y a los hombres no. Digo, son pamplinas, son cuestiones que establece Occidente, considerándose Occidente como el parámetro para medir lo que está bien y lo que está mal
todo el globo terráqueo. Pero ese mundo ha cambiado. Esto es lo más interesante de la coyuntura que estamos viviendo. Digo, yo le decía a mis amigos, tengo la sensación de estar viviendo en el orden internacional el momento más importante y trascendente de mi vida. Yo nací en 1947, inmediatamente después de la Segunda Guerra Mundial. Y no ha habido en todo ese periodo, ni siquiera la caída de la Unión Soviética, ha tenido las consecuencias estructurales sobre el escenario internacional que están teniendo y van a tener los acontecimientos que estamos viviendo. Estados Unidos ha roto con Europa. Europa ha quedado reducida a su mínima expresión. A nadie le importa lo que piensa Europa. A nadie le importa lo que piensa Francia. Digo, es fuerte lo que digo. A nadie le importa lo que piensa Francia. Francia ha sido como el faro de la civilización occidental durante 300 años. Bueno, a nadie le importa lo que opina Macron. Y España, el presidente de España, que se llama presidente de España, está en Pekín hablando con Xi Jinping, y Xi Jinping le dice, usted hay que estar del buen lado de la historia, tal y tal. Es decir, se ha roto la OTAN, se ha roto el pacto que se estableció en el mundo occidental con influencia sobre el conjunto de la humanidad en 1945 con el final de la Segunda Guerra Mundial. Y estaba apareciendo un nuevo mundo, en donde un país que en 1945, es decir, hace 81, 82 años, tenía el 90% de su población analfabeta. Y hoy es la principal potencia tecnológica del mundo, con un alfabetismo del 100% y donde ha desaparecido la pobreza, cosa que en Estados Unidos no lo puede decir. Ha desaparecido la pobreza. En un país que se cagaba de hambre, la gente se moría de hambre, comían corteza de los árboles en 1945. 80 años después los tipos están explicándonos a nosotros cómo se hace la inteligencia artificial y fueron los primeros en alunizar en el lado oscuro de la luna. Y ahora los yanquis vienen a decir que dieron una vuelta a la luna y vieron el lado oscuro y esto. Los chinos lo hicieron hace 4 años antes que esto. Entonces, el mundo ha cambiado de una manera radical. No alcanzamos a percibir, en mi modesta opinión, el alcance que tienen estas transformaciones. Se ha desplazado el eje del mundo, esto lo vio Francisco, entre otras cosas, de su extraordinaria visión política, se ha desplazado, el centro del mundo se ha desplazado de Occidente a Oriente. El centro del mundo es Oriente, muchachos, y el Atlántico ha dejado de ser importante, el que es importante es el Pacífico. Lo que implica para la Argentina, quiero decir, para América Latina, una reorientación total, es decir, nuestra perspectiva tiene que ser ver de qué manera nos conectamos con el Oriente, ya no con Brasil, con Madrid o con Francia o con el Reino Unido, sino cómo nos conectamos con un mundo que además está dispuesto a poner plata para que nos conectemos con ellos, como lo prueba el puerto de Chancay en el Perú. Y el plan de construcción, el proyecto de construcción de un tren de Chancay allá a Bahía, a Salvador de Bahía. Con lo cual sería una especie de segundo canal de Panamá, que lleva las mercancías del Atlántico al Pacífico, recorriendo todo el centro de América Latina. Bueno, ese es el mundo que se viene y que en cierta manera está ocurriendo. Las transformaciones estructurales en materia de infraestructura de transportes, caminos, barcos, ferrocarriles que está viviendo el Asia son gigantescas, Acabo de leer una información en donde resulta que Rusia ha construido, es el primer país del mundo que construyó centrales nucleares flotantes. Son
pequeñas centrales nucleares que llevan energía a lugares inaccesibles, islotes, islas, archipiélagos. Entonces los tipos van con el barco, lo instalan ahí y generan energía para la zona. Están conversando en el marco de los BRICS, están haciendo un arreglo Rusia con Indonesia para construir centrales nucleares flotantes en Indonesia que darían energía a la miríada de islas que tienen los indonesios, donde viven millones de personas, que por el tamaño que tienen no pueden construir cada una de ellas una central eléctrica. Bueno, ese mundo ya está pasando, ese mundo ya está ocurriendo, mientras nosotros bajamos la frecuencia de los ómnibus en las ciudades. Bajamos la frecuencia de los ómnibus en las ciudades. Que era una de las mejores cosas que tenía Buenos Aires, digamos. La capacidad de que uno podía ir a cualquier lado, desde cualquier lado, sin tomar más de 2 colectivos. Bueno, ahora también, sin tomar más de 2 colectivos, pero en 2 horas en lugar de 40 minutos. Porque los ómnibus no vienen. Digo, Julio, sí. abonando lo que vos decís, yo también siento que estoy viviendo un cambio de mundo, ¿no? Y que ya está ocurriendo. Pero todavía la mayoría de las personas, inclusive no solo acá en Argentina, es como siguen viviendo en los marcos mentales, digamos, y en las creencias del mundo viejo, ¿no? Es decir, todavía no tienen de alguna manera comprendido este fenómeno, porque bueno, no es fácil, ¿no es cierto? Hay una especie de inercia de seguirse manejando en función de las propias, digamos, sistemas de ideas, de categorías, de marcos ideológicos y demás. Y también bueno, vos sabés que yo me he dedicado un poco a la filosofía. Me da que pensar lo siguiente, acá hay varios chicos de filosofía también, chicos, digo chicos, ya son hombres, pero bueno, para mí son chicos. El viejo mundo, digamos, el mundo que fue hegemónico hasta ahora, hasta esta irrupción de los BRICS, de Rusia, de China, de Irán, era un mundo, como vos decís, donde el centro era Europa y se plasmó en una filosofía de la historia que podríamos decir que Hegel de alguna manera la planteó, donde veía la historia de la humanidad como un único proceso, un proceso unitario, donde en diferentes momentos distintos pueblos iban tomando la delantera, digamos así, la antorcha del progreso, hasta llegar a una culminación. Y la culminación era Europa, y en particular el mundo germánico, digamos, el mundo para Hegel. O sea, el telos, o sea, la finalidad del progreso humano era Europa. Por lo tanto, el destino de todos los pueblos era europeizarse, digamos así, si querían ser parte de ese mundo moderno de progreso, ¿no? Y de libertad. Entonces, ahora bien, eso es lo que algunos llamaron también como una pretensión universalista, ¿no? Es decir, que la cultura, la filosofía, las instituciones europeas, la civilización, llamémosle el occidente global, eran de alguna manera el destino de toda la humanidad, ¿no? Y eso alimentó también la idea de misión de las potencias colonialistas y del propio imperialismo, ¿no es cierto? Ahora bien, este nuevo mundo que está surgiendo rompe, me parece a mí, totalmente con esa idea, ¿no? Me acuerdo una frase ¿cómo se llama este filósofo alemán, que el creador de la fenomenología, Gaby? Husserl, Edmund Husserl. En una parte, él dice, hablando de la crisis de Europa y demás, le dice, bueno, reconoce la crisis de Europa por las guerras mundiales, todo esto, pero apela al heroísmo, al coraje de los europeos para volver a ponerse de pie. Dice, porque nosotros, los europeos, jamás nos indianizaremos. Es decir,
todos los otros pueblos quieren europeizarse, dice. Nos imitan, nos copian, ¿no es cierto? Pero nosotros jamás nos indianizaremos. Interesantísimo, ¿no es cierto? Una expresión de etnocentrismo total. Bueno, ahora bien, este nuevo mundo, fundamentalmente, y lo veo expresado en los discursos constantemente de Putin, de Xi Jinping y demás líderes, no pretende, no tiene esa pretensión de homologar a las otras naciones a su estilo de vida. No es imperial, no es imperial. Eso es lo que uno ve, no sé cómo lo ves vos. No es imperial. Me parece un cambio radical, digamos. Pero es radical. Es decir, lo que vos has descrito caracterizó a la Europa postmedieval, digamos, a la Europa capitalista y a su despliegue histórico, era de carácter imperial. Es decir, nuestro mundo, nuestra visión del mundo se impondrá sobre el conjunto de los otros mundos que son salvajes. Tienen que ser objeto de conquista, de incorporación a la civilización. Bien, eso se destruyó por completo. Eso ya hoy es pamplina, es pensamiento viejo, arcaico, es como, digamos, queda más antiguo que la Suma Teológica de Santo Tomás de Aquino, aunque la Suma Teológica de Tomás de Aquino sea anterior, porque no tiene vigencia alguna. Muchas cosas de la Suma Teológica tenía razón don Tomás, pero ahí no hay nada de razón. Y China, sobre todo, lo que ha hecho es apropiarse del pensamiento europeo, quizás del mejor pensamiento europeo, introduciéndolo en la picadora de carne de la tradición, la cultura y milenarista de China, sin mezclando a Carlos Marx con Confucio y generando con eso otra cosa que no había, que nunca la vimos, ¿no? Es lo que hemos visto, lo que estamos viendo en China, no lo hemos visto nunca. Vemos viejos objetivos del mundo occidental, la industrialización, la preeminencia de la clase trabajadora sobre el conjunto de las otras clases, la planificación estatal, etcétera, pero lo vemos de una manera que es distinto a lo que nos habíamos pensado. Los chinos lograron meter eso en una licuadora que les produjo un pensamiento propio. Esto es lo que a mí me parece. El pensamiento europeo, lo mejor del pensamiento europeo, lo mejor de Hegel, para dar el ejemplo que vos diste, creo que ha pasado por un filtro en donde todo ese mundo etnocéntrico, europeocéntrico y autocentrado que expresaba Hegel ha desaparecido y queda así su pensamiento más liminar, más nuclear. Es decir, lo mejor de lo que produjo su cabeza, que no era su ilusión en la realización de la idea como realización del imperio alemán, sino en la idea de la realización de la idea, del género humano. Bueno, gracias Julio, gracias Acá Daniel. hay una pregunta. Está Federico, sí, Federico quiere preguntar. Acá hay una pregunta que escribió Federico, que dice, ¿cuál es la diferencia entre los judíos que están en contra del sionismo? Y después tengo otra pregunta más. Bueno, no iba a contestar eso porque la vi hace un rato y la quería contestar. Digo, los judíos no sionistas lo que tienen es una idea. Digamos, la diferencia fundamental es que no tienen una ambición territorial. Es decir, ellos están convencidos que la tierra prometida fue algo que Dios le ofreció, le prometió y le dio a Moisés, y que ellos después fueron dispersados por el mundo y que no tienen una nueva tierra prometida. En ciertos sentidos no son territoriales,
pero tienen, digamos, tienen el mismo carácter tribal que el judaísmo en general, sin este defecto o esta carga que se ha convertido hoy en día en criminal del territorialismo y de la idea expansionista del Gran Israel. No tienen eso, carecen de eso, por lo tanto están en contra de esto, porque dicen, nosotros no tiene nada que ver con la Torá esto. ¿Me explico? Esa es la diferencia fundamental. Y después tengo otra pregunta más. Con respecto a la superestructura de la iglesia evangélica, como bien vos decías hoy, que está en Estados Unidos, en cierto punto, ¿cómo eso se desparrama a nivel continental acá en América, mejor dicho en América Latina y en particular en Argentina? ¿Y cuál es el vínculo que tienen ellos? Porque son grandes financistas de las armas y de un montón de cuestiones para con los sionistas también. Ahí está, eso es lo que yo digo que son tribales. Ellos se sienten absolutamente hermanados. Es decir, se toman la idea del Viejo Testamento y de Moisés y de la tierra prometida y todo eso, no es una metáfora, sino que es una realidad, y se sienten hermanos de esa propuesta del sionismo y de los judíos sionistas. Consideran que es cierto que tiene que ir a Sion, que Dios les ha prometido una tierra, y mantienen el mismo mecanismo tribal que el judaísmo sionista. El mismo mecanismo tribal. Después, por supuesto, tienen plata, eso es otra cosa, pero aún en ese sentido no actúan como una iglesia, universalista, dirigida a todos los hombres. Solamente actúan sobre los conversos. Cuando el Papa habla o cuando el Ayatolá habla, no le está hablando ni a los musulmanes ni a los católicos. El Papa habla urbi et orbi, hasta existe la expresión. Le habla a toda la humanidad. Los evangélicos no le hablan a toda la humanidad. Le hablan a su secta exclusivamente. Su interlocutor es la secta, no la humanidad. La humanidad es algo enemigo. Es algo que no ha sido salvado para el evangélico y para los judíos sionistas. Julio, eso se une con la cuestión de Calvino del tema de la predestinación, un poco esta idea de la predestinación que significa que hay un número de los que se van a salvar y todos los otros se van a condenar, claro. Digamos, ¿entendés? Claro, tiene que ver con... Perdón, y tiene que ver también con esta idea de esta teología de la prosperidad, del éxito, está tan arraigada en Estados Unidos de que vos, como decía Rockefeller, ¿no? Cuando le preguntaban cuál era el Rockefeller, Nelson Rockefeller, cuando decían, bueno, cómo había hecho su fortuna, él decía, no, yo no la hice, me la dio Dios. O sea, ser afortunado, hacer dinero, etcétera, es un signo de que está dentro del número finito de los que se van a salvar. Es un resultado de la virtud. Es decir, ser rico es producto de que Dios ha determinado que vos lo seas porque sos un hombre virtuoso. Y no tiene nada que ver con tu capacidad de hacer negocio. Eso es típico del calvinismo, digamos. De este Calvino, que no por nada Suiza es el país de los bancos, ¿no? Digo, es justamente el pensamiento, la superestructura ideológica ideal para el capital financiero. Y esos grupos evangélicos a los que me refería, que han tenido, que no son los que están ahora con Trump, estos son otros. Esos grupos evangélicos de la prosperidad y todo eso están estrictamente vinculados al capital financiero. Son superestructura ideológica del capital financiero, de Wall Street. Estos otros, que los vieron ahí rezando con Trump, esta mujer, esta chiflada, una pastora que dice cosas, responde más bien al viejo
a las viejas sectas pentecostales más vinculadas al protestantismo inicial de los padres fundadores. Que no está vinculado tanto a Wall Street y al capital financiero, sino a esas pequeñas comunidades del interior norteamericano. Interior norteamericano que, si uno compara el nivel de cultural del interior argentino, tomando la provincia que es lo más difícil que se te ocurra, con el nivel cultural de todo el interior norteamericano, nosotros somos premios Nobel todos. Es un mundo muy atrasado, muy bárbaro culturalmente. Muy bárbaro. Quiero decir, lo hemos visto en películas, digamos. Lo hemos visto en películas. Hay una película famosa sobre el tema de la teoría de la evolución y todas esas cosas. Son gente verdaderamente precientífica. Y eso es el pueblo norteamericano, que es un pueblo muy, muy bruto. Muy, muy bruto. De alguna manera, Trump expresa ese pueblo. Lo que pasa es que ocurrió lo siguiente, a mi modo de ver. Trump se quedó sin programa. Su programa de reindustrialización basado en el aumento de las tarifas aduaneras fracasó. Fracasó porque ninguna fábrica de Nike ubicada en Indonesia va a levantar el campamento en Indonesia para irse a instalar en Idaho. Porque no tiene la línea de proveedores, no tiene la infraestructura, no tiene personal para trabajar. Es decir, nadie haría eso. Estoy en Idaho ganando plata, mira, estoy en Indonesia ganando plata, mira que me voy a ir a Idaho. Entonces le fracasó ese plan, que era un plan reindustrializador muy primitivo, con instrumental ideológico y técnico muy primitivo, más propio de un país subdesarrollado, que es poner tarifas aduaneras, digamos, para generar el mercado interno. Y al fracasarle eso, lo que le quedó es esto, esta idea de jugar hasta último momento para no perder importancia en la política internacional. De jugar, de amenazar, de utilizar toda una política verborrágica de amenaza para no quedar desplazado, porque hoy realmente Estados Unidos no es tan importante como hace 5 años. No es tan importante. Y eso no es fácil, digamos. A Roma no le gustó desaparecer. A ver, por eso mismo el Antiguo Testamento rajatabla sin perdón de nada con los Nuevos Testamentos y Evangelios que vino a perdonar hablando y escuchando a todos. Dice Sebastián Criado. ¿Qué quisiste decir, Sebastián? Por eso mismo el Antiguo Testamento a rajatabla sin perdón de nada con los Nuevos Testamentos y Evangelios que vino. Ah, claro, bueno, está bien, sí. Lo que dice Sebastián ahí en la nota que me puso en el mensaje es que el Antiguo Testamento no perdona a los Nuevos Testamentos de los Evangelios, ya que vinieron a perdonar, hablándole y escuchando a todos y a todas. Que es el tema del catolicismo, claro, exactamente. Bueno, amigos, ¿algo más? Bueno, ¿alguna otra cosa? Si no, ya lo liberamos a Julio, creo que lo estamos exprimiendo bastante. Sí, ahí les dejé, chicos, les dejé en los mensajes, les dejé un link del artículo que escribí sobre el tema de las religiones tribales y las religiones universales. Para un poco, bueno, ahí está escrito en negro sobre blanco y con mayor extensión y alguna cita, lo que les conté brevemente. Ahí quise ingresar y no me permitió. No sé si después pasarle a Daniela si nos comparte. Ah, bueno, dale, se lo paso a Daniel. Sí, con gusto. Perfecto. Dale, sí, por supuesto. ¿Cómo no? Bueno. Les recomiendo un libro que yo leí hace ya muchísimos años.
Nosotros nos hemos criado con Daniel en una tradición que para hablar en público teníamos que haber leído muchos libros antes, si no, no nos animábamos a hablar en público. Y todos nosotros a los 24, 25 años habíamos leído la mayor parte de los libros, por lo menos de políticas que leímos a lo largo de nuestra vida. Y hay un libro que les recomiendo, porque está en internet como PDF o algo así, que se llama La concepción materialista de la cuestión judía. Se llama así, La concepción materialista de la cuestión judía, que es de un belga que se llamó Abraham León, un judío belga trotskista que murió en Auschwitz a los 24 o 25 años y ya había escrito esta obra, que es considerada la obra más importante de reflexión sobre el fenómeno que se ha dado en llamar en la política, la cuestión, o en la ciencia política, la cuestión judía. Y la especificidad que adquirieron los judíos europeos a lo largo de la Edad Media, constituyéndose como pueblo clase. Es decir, un pueblo que tenía una finalidad social, que era la usura. Péguenle un vistazo que les va a enriquecer la cabeza, se los recomiendo. Buenísimo, muy, muy bueno. Bueno, Julio, fantástico. Bueno. Muchísimas gracias y seguramente te vamos a volver a invitar en algún otro momento con alguna otra cuestión. Les comento que Julio está, bueno, es el secretario del Comité Nacional Argentina BRICS, donde hay un grupo muy calificado de compañeros y compañeras dedicados a temas o sea, con una trayectoria importante, ya sea en lo académico, en lo diplomático, en lo político, pero todos, no es un grupo partidario en sí, pero sí es un grupo, digamos, que tiene como foco la cuestión de este bloque emergente, de los BRICS, y bueno, y la importancia que tiene esto para este nuevo mundo que se está gestando. Y para la Argentina. Claro, y que de alguna manera, y esto insisto en esto, no está hecho, sino que se está haciendo. Entonces, también nosotros podemos poner nuestro granito de arena en la construcción de ese nuevo orden mundial, o como prefieran llamarle, ¿no es cierto? Porque está por hacer, ¿no? No es una cosa terminada. Y va a depender de cómo juguemos las cartas que tenemos, los argentinos y los latinoamericanos. Así que bueno, nada más, no sé si alguien más, Gabriel, Juan, Quiero Gracias, Julio. Ahí dejé un link. Mañana hacemos una instancia de formación sobre Malvinas desde Aurora, así que ahí dejé el link por si quieren participar, es mañana a las 20 horas. Bueno, gracias. ¿Cómo no? Muy bien, gracias. Buenísimo, buenísimo. Bueno, agradecerle a Julio nada más. Es lo único que yo quería compartir. Muy enriquecedor, muy esclarecedor todo. Y bueno, Muchas también gracias gracias a los compañeros que se sumaron, que aportaron.